Bajo las aguas más oscuras del planeta, habita un ser que parece desafiar todo lo que la humanidad cree saber sobre la mente y la evolución. No posee huesos, tampoco emite sonidos complejos, ni tiene una estructura corporal parecida a la de los grandes vertebrados. Y aún así, ha obligado a científicos de todo el mundo a replantearse qué significa realmente ser inteligente. Resulta irónico que una criatura tan silenciosa y solitaria haya despertado algunas de las discusiones más profundas sobre la conciencia en la historia de la ciencia moderna. Un investigador llegó a afirmar en una ocasión que, si una especie extraterrestre descendiera algún día sobre la Tierra, probablemente tendría un aspecto y una forma de pensar similares a las de este animal marino. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué es en realidad esta criatura? ¿Cómo logró convertirse en una de las formas de inteligencia más extrañas y desconcertantes de los océanos? Y mientras se desplaza en las profundidades del mar, oculto en la oscuridad, ¿qué ocurre dentro de esa mente tan distinta de la nuestra? Hoy exploraremos al animal que ha llevado a la humanidad a redefinir la idea misma de inteligencia. Entre todas las especies conocidas, pocas representan una contradicción tan perfecta como el pulpo. Tiene la capacidad de desaparecer ante nuestros ojos en apenas un instante, alterar la forma de su cuerpo, modificar sus colores e incluso transformar la textura de su piel hasta confundirse por completo con el entorno marino. Sin embargo, detrás de esa apariencia extraña se encuentra un sistema mental extraordinario. Un cerebro que no se limita únicamente a su cabeza, sino que se extiende a través de todo su organismo. ¿Qué hace que sea tan diferente de cualquier otro animal? Muchísimo antes de que los primeros peces dominaran los mares, y mucho antes de que reptiles y mamíferos caminaran sobre la superficie terrestre, los océanos ya estaban habitados por criaturas blandas con tentáculos y conchas. Durante el período Ordovícico, hace más de 500 millones de años, aparecieron los ancestros primitivos del pulpo. Eran organismos pequeños, protegidos por una dura concha similar a la de los caracoles, y avanzaban lentamente por el lecho marino. Formaban parte del gran grupo de los moluscos, igual que las ostras, las almejas y los caracoles. Eran seres simples y vulnerables que dependían completamente de sus caparazones para proteger sus delicados cuerpos. Pero en cierto momento ocurrió un cambio evolutivo que transformó para siempre su destino. Hace aproximadamente 140 millones de años, una de aquellas ramas tomó una decisión radical: abandonar la concha y renunciar a la protección para obtener libertad de movimiento. Sin aquella armadura natural, quedaron expuestos ante los depredadores del océano y se transformaron en objetivos fáciles para cualquier cazador marino. Pero esa aparente desventaja terminó convirtiéndose en un impulso evolutivo gigantesco. Al no poder defenderse mediante la fuerza física, se vieron obligados a desarrollar nuevas estrategias: escapar, ocultarse y reaccionar con mayor rapidez que quienes intentaban cazarlos. Fue así como nació una línea evolutiva completamente distinta, donde la inteligencia sustituyó a la fuerza bruta y la flexibilidad corporal terminó convirtiéndose en una forma de defensa biológica. El cuerpo del pulpo prácticamente no posee estructuras rígidas, salvo por su pequeño pico. Gracias a ello, puede comprimir su organismo y atravesar espacios apenas más grandes que uno de sus ojos. Esta capacidad le permite esconderse dentro de grietas diminutas entre las rocas, algo fundamental
cuando necesita escapar de enormes depredadores como tiburones o delfines. Pero este animal de cuerpo blando desarrolló todavía más mecanismos para pasar desapercibido. Con el tiempo, se convirtió en uno de los mayores expertos del camuflaje de todo el reino animal. Al observar a un pulpo en movimiento, resulta impresionante la velocidad con la que modifica el color de su piel. El cambio cromático se expande por todo el cuerpo casi instantáneamente. Además, la superficie de su piel también puede transformarse en una textura tridimensional capaz de imitar algas, piedras o corales. En apenas un segundo, el pulpo logra confundirse casi por completo con el paisaje marino que lo rodea. La habilidad de camuflarse del pulpo es considerada uno de los fenómenos biológicos más sorprendentes y dinámicos del mundo animal. Todo este proceso depende de un sistema de tejidos increíblemente sofisticado. La habilidad de camuflarse del pulpo es considerada uno de los fenómenos biológicos más sorprendentes y dinámicos del mundo animal. Todo este proceso depende de un sistema de tejidos increíblemente sofisticado. En su piel existen pequeñas estructuras llenas de pigmentos que funcionan como diminutas bolsas de color. Cuando éstas se expanden, los tonos se vuelven visibles y brillantes. Dependiendo de cuáles de esos sacos se contraigan o se abran, el pulpo puede generar líneas, manchas o patrones complejos, convirtiéndose en cuestión de segundos en una roca, un fragmento de coral o una masa de algas flotantes. Pero además, posee otra capacidad aún más desconcertante, una que prácticamente le permite desaparecer frente a nuestros ojos. Utiliza unas estructuras llamadas papilas, mediante las cuales puede modificar la superficie de su piel, formando relieves, protuberancias y crestas que aparecen y desaparecen rápidamente. Gracias a ello, logra copiar el entorno con una precisión extraordinaria y hace que el contorno de su cuerpo sea casi imposible de distinguir. Muchos depredadores que poseen esqueleto detectan a sus presas identificando siluetas y alteraciones en el fondo marino. Y precisamente este mecanismo del pulpo interrumpe de manera muy eficaz esas señales visuales. Con todas estas herramientas evolutivas, una criatura blanda y aparentemente indefensa consiguió engañar durante millones de años a un océano repleto de cazadores. Sin embargo, su verdadero secreto va mucho más allá del simple camuflaje. La clave de su supervivencia no reside únicamente en cambiar de apariencia, sino en la forma en que controla ese proceso. Un sistema tan complejo que se convirtió en su arma más poderosa. Cuando el pulpo avanza lentamente sobre el fondo del océano, parece un artista pintando su propia figura. Cada roca, cada partícula de arena y cada planta marina son analizadas en una fracción mínima de tiempo. Y de inmediato, todo su cuerpo adapta sus colores al paisaje. En una investigación se registró que un pulpo alteró su apariencia 177 veces en solo una hora. La velocidad de esa reacción es extraordinaria. Apenas 200 milésimas de segundo. Prácticamente tan rápido como un parpadeo humano. En el silencio del mar profundo, aquello no parece simple camuflaje, sino el auténtico arte de desaparecer. Pero detrás de esa increíble habilidad, existe una paradoja difícil de creer. Según numerosos científicos, el pulpo es daltónico. Entonces, surge una pregunta desconcertante. ¿Cómo puede mezclarse con un mundo lleno de colores si en realidad no es capaz de percibirlos de la misma forma que nosotros? Durante décadas, esta incógnita confundió a la comunidad científica. No fue hasta el año 2015 cuando comenzó a descubrirse la respuesta. Los investigadores
encontraron que la piel del pulpo también puede detectar la luz. Los mismos genes fotorreceptores, presentes en los ojos humanos, se encuentran activos en las células de su piel. Incluso separada del cuerpo, esa piel continúa reaccionando a la luz, expandiéndose, contrayéndose y alterando sus colores como si siguiera viva. Esto significa que el pulpo no solamente ve mediante los ojos, sino también a través de todo su cuerpo. Pero las maravillas de esta criatura no terminan ahí. Bajo esa piel capaz de percibir la luz, se esconde una red neuronal tan compleja que parece ajena a este planeta. Cuando perdió su concha protectora hace aproximadamente 140 millones de años, la evolución lo obligó a desarrollar un arma completamente distinta: la inteligencia. En consecuencia, su cerebro evolucionó hasta convertirse en uno de los sistemas nerviosos más avanzados de todos los invertebrados conocidos. El sistema nervioso del pulpo es una auténtica paradoja viviente. Posee un tamaño comparable al nuestro, aunque organizado de una manera totalmente diferente. Un pulpo común tiene alrededor de 500 millones de neuronas, una cifra superior a la de cualquier otro invertebrado del planeta. Para comparar, el cerebro humano contiene aproximadamente 100.000 millones, mientras que un caracol apenas posee unas 20.000. Pero lo más sorprendente no es la cantidad, sino la distribución. Solo una tercera parte de esas neuronas se encuentra concentrada en el cerebro central. El resto, más de 350 millones, está repartido a lo largo de sus 8 brazos. Aunque parezca imposible, cada brazo puede funcionar casi como un cerebro independiente. Son capaces de tocar, saborear, sentir e incluso tomar ciertas decisiones sin necesidad de instrucciones directas del cerebro principal. Un brazo separado del cuerpo todavía puede reaccionar a estímulos, moverse e incluso arrastrarse por sí solo, como si conservara una especie de conciencia propia. Los científicos han observado a pulpos buscando alimento dentro de tanques experimentales. Cada brazo se mueve en una coordinación perfecta. Algunas veces, todos actúan como si obedecieran una únicamente, y en otras ocasiones, parecen comportarse de forma independiente, como si cada uno tuviera voluntad propia. La información entre el cerebro y el resto del cuerpo no circula en una sola dirección. Gran parte de los datos se procesa directamente en los brazos sin pasar antes por el cerebro central. Gracias a esto, el pulpo puede reaccionar frente al entorno en apenas una fracción de segundo. Es un sistema nervioso que no solamente controla el cuerpo, sino que prácticamente vive fusionado con él. En otras palabras, el pulpo no piensa únicamente con la cabeza, sino con todo su organismo. Su inteligencia se encuentra distribuida, difusa entre el instinto y la conciencia, y resulta tan cercana a ciertos aspectos humanos que causa asombro. Sobre esa estructura neurológica tan extraña, surgió una inteligencia extraordinaria, sin huesos, sin lenguaje, sin vida social y sin voz, pero con capacidades cognitivas comparables a las de numerosos vertebrados. Aprenden, recuerdan, planean y a veces muestran comportamientos llenos de curiosidad y picardía, similares a los de un niño pequeño. Muchos investigadores los llaman los extraterrestres del océano profundo, porque su inteligencia no proviene de la misma línea evolutiva que la humana, sino de un camino completamente distinto. Son dos respuestas diferentes que la naturaleza encontró para responder una misma pregunta. ¿Qué es realmente la inteligencia? Uno de los ejemplos más conocidos es el del llamado pulpo de los cocos. Se ha visto a ciertos pulpos transportar mitades vacías de cocos a través del fondo marino
durante decenas de metros para utilizarlas más adelante como refugio portátil. Cuando decide detenerse, junta ambas partes y se introduce en medio de ellas, encerrándose como si estuviera dentro de una armadura improvisada. Esto no parece un simple reflejo instintivo, sino el uso consciente de una herramienta y la planificación de una necesidad futura. El pulpo comprende que necesitará refugio incluso antes de que aparezca el peligro. Además, posee una memoria extraordinaria. En diversos experimentos, logró reconocer rostros humanos individuales, diferenciando perfectamente a quienes lo alimentaban de quienes le causaban daño. Incluso cuando todos vestían exactamente igual. No solamente recuerdan, también razonan. Son capaces de abrir frascos desenroscando tapas, resolver laberintos y retirar una a una las capas de cajas complejas para alcanzar comida. Todo con una paciencia y una precisión sorprendentemente frías. Algunos especialistas consideran que estas conductas representan un extraño ejemplo de utilización combinada de herramientas. Hasta hace poco tiempo, este tipo de comportamiento se creía exclusivo de los humanos, algunos primates y determinadas aves. Durante décadas, los científicos han intentado responder una cuestión fundamental. ¿Por qué apareció la inteligencia? ¿Por qué ciertas especies desarrollaron mentes complejas mientras otras no lo hicieron? Existe una teoría clásica llamada inteligencia social que sostiene que la inteligencia surgió gracias a la necesidad de convivir en grupo, colaborar, engañar, crear alianzas y mantener relaciones complejas. Cuando humanos, primates, perros o delfines comenzaron a vivir en sociedades, sus cerebros tuvieron que evolucionar para gestionar todas esas conexiones sociales. De la necesidad de comunicarse, nació el pensamiento, y del pensamiento emergió la conciencia. Pero esta teoría parece insuficiente para explicar al pulpo, porque se trata de un animal solitario. No vive en comunidades, no construye jerarquías, ni comparte una estructura social estable. Cada individuo existe completamente aislado en la inmensidad del océano. Entonces, ¿de dónde proviene su inteligencia? Otra teoría conocida como inteligencia ecológica propone que fue la presión del entorno la que impulsó el desarrollo mental. La necesidad de hallar alimento, escapar de depredadores y sobrevivir en un ambiente hostil habría sido el verdadero motor de la inteligencia. Cuando el pulpo perdió su concha protectora, hace aproximadamente 140 millones de años, quedó extremadamente vulnerable. No podía confiar en la fuerza física ni poseía un refugio permanente. Solo tenía una alternativa para sobrevivir: convertirse en un ser más inteligente que quienes intentaban cazarlo. Y en esa lucha desesperada por seguir con vida, la naturaleza creó algo extraordinario: una inteligencia nacida en la soledad, moldeada por el miedo y desarrollada sin lenguaje ni comunidad, impulsada únicamente por una inmensa capacidad de adaptación y supervivencia. El pulpo terminó convirtiéndose en la prueba viviente de que la inteligencia no surge únicamente de la sociedad, sino también de la soledad absoluta. La historia del pulpo es, en el fondo, una reflexión sobre la propia vida. Una criatura aparentemente distante que, sin embargo, refleja algo profundamente humano: el deseo de comprender, sentir y existir. Y quizá el dato más curioso de todos sea este. Aunque el pulpo vive muy poco tiempo comparado con otros animales inteligentes, en apenas unos años desarrolla habilidades cognitivas que todavía hoy continúan desconcertando a la ciencia. Si esta historia despertó algo dentro de ti, deja tu apoyo y continúa acompañándonos
para seguir explorando los misterios de la inteligencia en la naturaleza.